Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo de Noche de Viernes de Cadena Nacional. Soy María Elena Dressel y estoy aquí acompañándolos, reemplazando al querido Francisco Sagredo. Hoy día vamos a estar hablando de comunicación y otras hierbas con un experto en comunicación y política, Cristian Leporati. Nos acompaña esta noche, además académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Cristian? Súper bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí estrenando este capítulo, me gustaría hacer una pequeña pausa para partir homenajeando de alguna otra manera a Fernando Clige, que parte hoy día. Conocimos esta noticia bien, que yo creo que nos deja a todos bien impresionados. Muere a los 71 años. Sorpresiva. Sorpresivo, de un cáncer fulminante, un hombre que sin lugar a dudas deja huella en no solamente la escena actoral chilena, sino también en el humor y en una amabilidad constante y un estado anímico que realmente se va a echar de menos en nuestro país, sí, ¿no, Cristian? En Chile siempre la cultura ha estado en segundo lugar, en términos políticos. Y es súper importante la cultura, porque en el fondo la cultura te distrae de un mundo muy complejo. Y artistas como Clige era una persona que te aportaba humor, era un actor, y siempre la actuación es parte de nuestra tradición occidental, desde los griegos en adelante, es parte de nuestra cultura. Y se agradece mucho que haya personas que hayan dedicado su vida a eso, que sabemos que en Chile no es fácil vivir de la cultura, no es fácil vivir de la actuación, es muy difícil, y te requiere mucha fuerza y amor propio y energía y convicción, y eso se le agradece, yo creo, a este notable actor. Sí, saludamos a su familia, por supuesto. Y su papá también, fue igual de notable que su hijo. Y también partió hace muy poquito, sí, así que saludamos a toda la familia. Hablando de cultura, partamos con este tema de conversación donde vamos a estar analizando algunos traspiés de coreano, en todo caso. Del gobierno de José Antonio Kast. Íbamos a partir con otra cosa, pero dijimos, ¿sabes qué? Esto ha sido, podemos decir, como el desencuentro, el bochorno del año, cuando conocemos ayer que el Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para el espectáculo de BTS. 3 fechas que ya están completamente vendidas, con entradas que alcanzan hasta el $1.000.000 y una fanaticada que la verdad es que está muy enojada. Incluso salieron a manifestarse ayer, Cristian. ¿Cómo lo ves? Y además prometen manifestaciones el domingo. Y además es lo que ellos tienen algo súper relevante, que en el fondo tienen muy buenas redes sociales, tienen muchos clubes o comunidades de redes digitales que además le dan una potencia importante a ellos para poder generar levantamiento y cosas que ya conocemos del pasado. Total. No hay que olvidarse que los pingüinos, toda su comunicación fue vía redes sociales. O sea, no es menor. En algún momento se le echó la culpa al K-pop del estallido social. Exactamente. O sea, también, no es menor el peso que puede tener político, aunque hay que decirlo también. Lo que sabemos hasta ahora es que efectivamente la productora no había pedido permiso. Eso es como raro, porque en el fondo, tú cómo vendes un espectáculo tan grande, que son más de 150.000 personas, la entrada más barata son como $140.000, estamos hablando de mucha plata. ¿Cómo eso lo vendes sin antes tener la certeza de un contrato para poder ocupar ese espacio? Mira, todo esto es muy raro. Hay versiones encontradas, hay versiones como bien raras. 1 millón y tanto, las entradas super VIP, $600.000 la más cara, $120.000 la más barata. La verdad es que, claro, eso además trae a la economía, que ha estado muy golpeada y ha sido el tema de conversación esta semana, una buena oportunidad, y uno no entiende bien cómo es que, no sé, empiezan a encontrarse las declaraciones, por ejemplo, de la propia ministra del Deporte, Natalia Ducó, que la verdad es que, mira, son $53 millones el impacto económico de no tener a BTS en nuestro país, cuando estamos hablando precisamente de una economía que está muy ralentizada. Bueno, Colo-Colo está ofreciendo su estadio, entiendo. Están todos ofreciéndolo esto. Sí, han aparecido un montón de memes. Claramente, por lo visto, no es un problema que te vayan a romper el estadio, te lo vayan a destruir, porque con lo que paga la productora lo puedes reparar y te sobra mucho dinero. Claro. Ahí hay algo distinto que lo vamos a ir descubriendo probablemente con el paso de las horas. Sí, pero a nivel comunicacional esto ya va dejando una huella más. Y tú dices, esto es un impacto que tiene que ver con lo económico, como estábamos viendo, que también nos habla de qué está pasando con las vocerías del gobierno. Cuando vemos a una persona del Instituto Nacional del Deporte y luego a una ministra. Claro. Podemos escucharla, ¿te parece? Escuchémosla a ver qué dijo Natalia Ducó. Bueno, lo primero decir es que lamentamos la situación del Army, pero es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado. Nosotros, el Ministerio del Deporte, en el Instituto Nacional del Deporte, nunca confirmó con los decretos de confirmación que se suelen hacer en estos casos las fechas, y se ha hecho común que las productoras salen a vender entradas sin estas confirmaciones.
cosas que pagan los fans, como es ahora las ARMY, que en el fondo están sufriendo en el fondo la acción de haber comprado una entrada a un recinto donde nosotros ahora por características técnicas del concierto, que significa más de 600 toneladas para el pasto del Estadio Nacional, no podemos confirmar, pero ofrecimos la cancha sur para que pueda ser realizado en ese sector del Parque Estadio Nacional. Ahora, hay un problema más, Cristian, que la cancha sur está ocupada por otro festival, que es el Festival Muda, que está confirmado hace un montón de tiempo. Está bajando, ¿eh? Bueno, pero igual sí, es una serie de equivocaciones. Sí, no, indudable. Ahora, esto es una evidencia empírica nuevamente de que el gobierno tiene problemas de rostros, de quién habla, ¿ah? Quién cierra quién cierra el círculo finalmente. Porque cuando se va la Cedini, abandona el cargo, bueno, se hace una división. El subsecretario Pavés va a ser en teoría como el vocero, porque es un panelista experimentado, tiene como fluidez, no cae tan mal, parece, cae bien en general. Y después también el ministro Alvarado también como que es un vocero también, pero más político. Entonces yo creo que hay un enredo bastante grande en el gobierno, que frente a cada conflicto que se pueda venir en el futuro, que van a haber conflictos, siempre hay conflictos en los gobiernos, ya sean locales o internacionales, en el fondo, ¿quién cierra el círculo? ¿Ah? Es complicado. Puede ser una política, oye, no tengamos vocero y que cada ministro especialista en su área, bueno, sea el vocero. Es raro, es raro, te puede generar confusiones. ¿Qué es lo que está generando hoy día? Claro, porque hay ministros como ella, como la Natalia, que es más bien una ministra más bien técnica. Claro. No tiene por qué saber. O debiera hacerlo, al menos. Claro, no tiene experiencia política, además, es un riesgo, ¿te das cuenta? Tenemos de vocero al presidente, hablando desde Paraguay en gira presidencial, o sea, hay muchas vocerías. O metiéndose por la acusación constitucional desde lejos, en diferido. Ahora ya vamos a volver a BTS, pero yo creo que la vocería que está resultando más políticamente rentable y creíble es hoy día el ministro de Seguridad. Seguramente. Hay ahí un crecimiento bien espontáneo de la ciudadanía, y un respaldo bien yo te diría importante. De los ministros probablemente en el tiempo que hay creciendo en términos de credibilidad y reputación va a ser el ministro de Seguridad. No por el cargo mismo, que es relevante en un gobierno que no tenía un plan todavía de seguridad, es por sus características, por sus atributos. Es una persona tremendamente mesurada, tiene buena llegada, nunca se sobregira y tiene tendencia en su diálogo al consenso, que también es algo bien ajeno a un gobierno como el actual. Ahí lo estamos viendo, Martín Arrau, el ministro de Seguridad, es un personaje que ha crecido rápido en la encuesta, parece incluso como podría ser un presidencial. Así es. Volvamos a los K-popers, porque además de las personas que disfrutan de esta música y que no entienden bien y que pagaron su entrada y tampoco entienden bien qué es lo que va a pasar con ese dinero, etcétera, están las ARMYs, que mencionaba la propia ministra Ucó, que son un verdadero ejército y que son mucho más políticas. Claro. Y yo creo que aquí se abre otro flanco que comunicacionalmente quizás podía no verse venir, pero que podría poner en aprietos al gobierno. Sí, además es interesante el tema, ¿sabes por qué? En el fondo es un electorado, entre comillas, electorado. Es un grupo, digamos, de fanáticos, de seguidores de estos artistas coreanos. Es interesante porque en el fondo son apolíticos. No, ellas o ellos no tienen un perfil tan político. Pero un poquito, ojo que BTS igual tiene un perfil que me decían a mí algunos entendidos un poquito más tirado como a la socialista, por decirlo. Sí, pero igual es un perfil más no es tan claro, y eso es interesante porque en el fondo hay que pensar que las personas que votaron por el gobierno actual, que fue ese porcentaje elevado de gente que votó obligada, que no tienen un perfil político, sino tienen un perfil más bien real, que le resuelva los problemas de forma rápida y contingente y no tiene ni un apego ni ideológico ni de nada. También esa gente es más bien joven, y esa gente más bien joven es justamente la que sigue en este tipo de grupos de K-pop. Entonces hay un tema, hay una lectura complicada, porque lo que estamos viendo todos en las encuestas hoy en día es que al parecer el electorado que le dio su voto al presidente Kast en su momento es un electorado poquito de derecha, un 30% como siempre más o menos, pero todo el resto es un electorado oportunista. Obligado y del momento. Entonces, un evento tan lejano a la política como un evento musical, al final del día, no solamente por el tema del Estadio Nacional, sino también por el impacto que puede tener político, no es menor. En un electorado que está agotado, está disgustado. Ayer vimos varias encuestas que salieron con malas evaluaciones en seguridad, en economía, en el tema migrante y también en temas de aprobación presidencial recién ayer. Entonces, el gobierno tiene que tener mucho cuidado, y cualquier gobierno, esto ya no es un tema ideológico izquierda o derecha. La gente está cansada de la política, entonces cualquier elemento como un K-pop y 3 estadios nacional llenos
que no funciona por esa razón, te puede generar una explosión, incluso en la calle. Y hablemos de este cansancio de la gente con la política, porque pareciera que transmiten en otra estratosfera, Otro código. En otro código, Sí. pero aprovechan políticamente igual momentos como este, porque vamos a escuchar qué es lo que pasa con el representante del Frente Amplio, Ignacio Achurra, con sus declaraciones respecto a este problema que estamos viviendo con el K-pop. Esto no es deporte versus actividades artístico-culturales. Es un problema de programación y de orden del gobierno. Es realmente escandaloso que más de 200.000 entradas vendidas, que personas que van a viajar fuera de Chile para ver el concierto se enteren a pocos meses, que resulta que puede que no se haga porque el gobierno no fue capaz de armar una programación razonable y que diera cabida tanto al deporte como a las artes. Vamos a oficiar al Ministerio del Deporte para que explique esta cronología que nos está llevando a este desastre de suspensión de los conciertos de BTS para miles de fanáticas y fanáticos. Medio oportunista igual, pero, Obvio, sí. pero Además, era obvio que iba a venir, ¿no? Hijo de actor, además. Y se parece harto a su padre. Sí, igual a su papá. Igualito. Es verdad. Innegable. Claro, bueno, es cosas de la política. O sea, cuando tú no tienes claro qué decirle a la comunidad frente a un acto, algo que pasa, un evento que pasa, van saliendo los oportunismos. ¿Ah? Sí. Es así esta historia. O sea, Sí, y quitarle quizás el peso también a una situación tan importante como BTS en Chile, ¿ah? Sí, es increíble. Sí. Y lo otro es que se golpea la economía, se golpea la imagen del país, como dice ese titular, pero además quedamos bien mal parados con la misma agrupación. Incluso los representantes de la agrupación en un medio coreano salieron a hablar en off, me parece, y estuvieron evaluando qué es lo que va a ocurrir, y probablemente si es que son tan si se llega a suspender, estrictos, si se llega ¿no es cierto? a suspender, Exacto, que capaz que sea el mismo grupo el que suspenda. Ahora yo creo que no, yo creo que esto se va a resolver de aquí a un rato más. Ya. O sea, ¿Tú tienes fe? Yo creo que en la mañana va a estar totalmente resuelto el tema. Pero no deja de llamar la atención. No deja de llamar la atención. Y es un golpe también para la imagen país, yo creo que no es bueno. Sí, pero lo que llama la atención es cómo la política en general y el gobierno en particular están tan ajenos a la realidad. Si al final ese es el tema. O sea, como un evento que te junta a 200.000 personas en pocos días, el gobierno, ya sea deporte o también cultura, no ve en eso una oportunidad también. No solamente una amenaza, sino que una oportunidad para poder sacar a relucir el gobierno. Gobierno reactivo, no reactivo. Podemos repasar algunas otras situaciones que ha vivido el presidente José Antonio Kast en las últimas semanas, en los últimos días. Sí. Lo vimos en una gira al sur de nuestro país, y la verdad es que ahí se enfrascó en una discusión. No es primera vez que José Antonio Kast se enfrasca en algunas discusiones que se ponen estériles de más, y a mi parecer, como periodista, me parece sin sentido, ¿no? Porque es como que no pudiera salir de una pequeña ira que le levantan algunas situaciones, personas que lo pueden estar, no sé. El problema no es el presidente, el gobierno pasado, por ejemplo, imposible olvidarse del momento en que una vez, ¿te acuerdas? Con lo que pasó con el subsecretario de Interior, con el tema de la violación, el alcoholismo en el restaurante peruano, que el presidente se explaya más de 30 minutos. Presidente Boric, eso le pasó una pura vez a Boric. Sí, es muy hábil comunicacionalmente. Sí. Y nunca más, se acabó. Incluso retó a su jefa de comunicaciones. Después estuvo desaparecido como 100 días que no dio declaraciones. Por eso digo, aprendió la lección y después ya se relajó, pero nunca perdió el contexto. Total. Yo creo que el problema no es del presidente. Todos sabemos que el presidente Kast tiene otros atributos, pero el atributo del diálogo, el atributo de la espontaneidad, no es una persona, sin conocerlo, no es una persona agradable ni simpática. Es lo que se percibe. Y le cuesta mucho el cara a cara. Por lo tanto, no es lo que vende tampoco. No es tampoco lo que vende. No llegó a esto para ser simpático. Es como Quiró. Pero en el fondo, el problema no es de él. El problema es del equipo de comunicaciones que da la oportunidad o pone el pie para que se den estas ocasiones. O sea, el presidente nunca debería estar expuesto, por ejemplo, frente a un niño o a un grupo muy grande de personas espontáneas, pobladores o qué sé yo, el perfil que sea, sin tener un filtro antes. ¿Por qué al presidente no lo sacan? Ahora, ni siquiera porque lo sacan, no debería haber estado ahí. Cuando se puso a discutir con el niño, que es una discusión bien estéril y muy negativa para el gobierno y para el presidente en particular, ¿por qué el presidente estaba ahí? Si no tiene atributos para estar ahí. No debería estar ahí. Ahora, así de simple. Yo no creo que sea tan fácil de manejar el presidente, porque a él le gusta mucho, ha hecho varios encuentros, sí, pero no lo hace bien. No lo hace bien. Mira, el encuentro con los empresarios, ¿te acordás? Hace un tiempo atrás, hace como un mes atrás, tuve un encuentro con unos empresarios, no sé si fue en Santiago o fue en el sur. Creo que fue en el sur. Sí, en ELA. Ahí. También, o sea, estaba en su medio ambiente, o sea, estaba con gente igual que él, empresario.
en su grupo socioeconómico, o sea, un ambiente además muy controlado, seguro, controlado, sí. y igual lo que dice después queda rebotando 2 semanas. Entonces, el presidente tiene un tema, pero bueno, si está en un ambiente controlado y se equivoca, ya es un problema muy de él, pero cuando estás en la calle con gente cara a cara, y tú sabes que la política te pueden funar, o sea, parte de la política de ser político es que te pueden funar y te van a funar, de todas maneras. Y tienes que salir jugando. Eso no, el presidente hasta ahora no lo sabe hacer. Pero él además se excusa y dice, yo no discutí con el niño, mira, vamos a ver. Claro. Me interpeló, yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir. Si ella quería manifestar algo, podía acercarse sin esta grabación, ¿no es cierto?, a tratar de provocar una respuesta. Yo tengo que decir que a mí me dan risa las caras de los ministros que están atrás. Es genial, notable. Hay que decirle la cara de incomodidad que teníamos en la primera. Yo una vez trabajando en un banco, un jefe me dijo, banco, sistema financiero, complicado, porque está siempre lleno de especulaciones y expectativas respecto a los bancos. Me dijo, mira, Leporati, quien explica se complica. O sea, yo diría, si ya te equivocaste, no profundices el error explicándolo. Me pasa con José Antonio Kast, que también profundiza en las discusiones, porque él podría haber ido donde el niño y decirle, niño, usted debiera estar en el colegio, y haber seguido de largo. Pero o lo va a ir a la casa. Se enfrasca. O lo va a ir a la casa. Sí, hay un problema. Y le ha pasado varias veces cuando se ha tenido que juntar con gente en la calle, sobre todo. Ahora uno dice, claro, es un político ya que tiene experiencia. Claro, como presidente no, es primera vez, pero tiene experiencia ya como político, entonces ya lo han funado muchas veces en la calle, me acuerdo una en el norte casi le pegaron, me acuerdo por ahí en Iquique. O sea, un tipo que tiene experiencia, tiene manejo, pero en esas cosas no hay caso. Entonces yo creo que ahí debería tener el equipo de comunicación un layout distinto de cómo él debe operar cuando en ciertas situaciones, mira, si usted está en esta situación, haga esto. Si le pasa eso, no lo haga. Pasa que quizás hoy día además con todo este péndulo, ¿no?, de izquierda-derecha y estos personalismos en los liderazgos, quizás no se está confiando en los expertos como lo haría cualquier organismo, ¿no? Sí, es un buen punto. Es un buen punto. Ahora, perdona, con todo cariño, yo he trabajado harto con políticos, con ministros, y en general los políticos nunca pescan mucho a los asesores. Y los grandes políticos menos. Los grandes políticos se hacen guiar por el instinto, que es verdad, normalmente los grandes políticos chilenos no les falla el instinto, pero estamos pasando por una época en Chile en que no hay grandes políticos. Entonces deberían hacerle más caso a los asesores porque pueden exponerse a errores, ¿te das cuenta? Y además con una población que antiguamente le tenía más paciencia, pero hoy en día a los políticos nadie les tiene paciencia, entonces no hay grandes líderes y se equivocan y no escuchan a los asesores, entonces hay un tema, y además está muy expuesto por lo que tú conocí de memoria como periodista, o sea, las redes sociales, la tentación de siempre estar informando, de estar sobrecomunicando, sobreinformando o desinformando es muy grande, entonces la mezcla que se te hace hoy en día es bastante letal cuando tú no tienes muchas habilidades comunicacionales como para exponerte a este tipo de situaciones. Hay algunos titulares como el que vamos a revisar a continuación que tiene que ver precisamente con el mundo empresarial, defiende el rol empresarial, dice que hay que reconocer a las familias de más recursos, ¿no es cierto? Claro. Y sale Francisco Buenchumilla a contestarle rápidamente con mucha labia. Además, Francisco Buenchumilla es bueno para dar declaraciones. A ver, bueno, sí, es hábil. Entonces, ¿podemos hablar de meritocracia? Evidentemente que hay gente que trabaja duro y firme, pero elevar eso a teoría global, diciendo, mire, los ricos es puro mérito y por lo tanto, por favor, agradezcanle que existen, yo creo que es una falta de respeto a los millones de chilenos que a lo largo de la historia se han sacado a la mugre luchando por su familia y por sus hijos sin tener ninguna de estas figuras de beneficios que tuvieron a lo largo de generaciones los que hoy día detentan toda la riqueza en el país. El senador Buenchumilla pegándole fuerte, además en medio de una situación que conversábamos ayer con Pancho Sagredo acá y que tiene que ver con estas cifras de desempleo tan altas, cuando estamos hablando de meritocracia, y la gente joven, en los jóvenes y las mujeres, pero sobre todo en los jóvenes que buscan su primer empleo. Entonces ahí como que uno dice, bueno, si estamos hablando de algo tan importante para la sociedad chilena como es la meritocracia, o al menos el acceso a un primer trabajo, la verdad es que como que se contrapone mucho lo que... Es duro, mira, es duro. A mí siempre me preocupó, Piñera II, Piñera era un presidente
si bien representaba una élite, venía de una élite muy rico además, pero tenía un sentido social, tenía un sentido empático, por darle un nombre, o una autoridad en términos más antropológicos, muy fuerte con la gente, fue aprendiendo en el camino por la familia demócrata cristiana, tenía una mirada que si bien provenía de la élite, era capaz de entender, de comprender al otro. El problema que tenemos, y bueno, gran parte, probablemente uno de los factores relevantes del octubre 2019 fue los permanentes dichos de algunos ministros respecto a situaciones que vivía la gente en común, la gente normal en este país. Y eso fue calentando un poco la olla de presión hasta que reventó. Uno de los factores, hay muchos más, obviamente. Y yo pensaba, cuando estaba viendo la campaña electoral, decía, y empezó a armarse un poco después, en enero, febrero, el gabinete del actual presidente de la República, empezaba a pensar yo, miraba los personajes, los currículum vitae, las universidades, dónde vivían, su trayectoria como personas, como seres humanos, las redes familiares, y te das cuenta que son de una élite, es muy elítico, muy elítico. Y este es un país de clase media, es un país pobre, aunque dicen que está en vía de desarrollo, que tenemos per cápita más alto o el segundo más alto de Latinoamérica, es un país profundamente pobre, muy desigual. Entonces hay que tener mucho cuidado, comunicacionalmente hablando, en tu retórica, en lo que tú hablas con la gente, en cómo la tratas, en no hacer diferencia. Aunque el presidente Kast piense eso, y tiene todo el derecho a pensar, lo que decía ahí en el audio, tiene todo el derecho a pensarlo, no lo puede decir porque no está en Vitacura. No está en Las Condes, o sea, él es el presidente de todos los chilenos, no es un presidente de un sector político. Entonces, esa falta de sintonía fina, de empatía, es compleja, porque recién llevamos 3 meses de gobierno, un poquito más de 3 meses. Imagínate lo que son 4 años, si permanentemente va a estar él sacando cuñas como esta, o sus ministros. Te puede generar en algún momento, mezclado con una economía compleja y otras situaciones más, te puede generar una olla a presión nuevamente que termina por reventarte. Oye, Cristian, y por último, también hablar un poco de esta falta de un discurso que sea más de épica, ¿no? De un relato que sea país. O sea, no hay un sueño. No hay sueños, nada. Es súper poco motivante despertar con las noticias económicas o esto que estamos repasando. O sea, perdona. Sin tener nada que finalmente no hay te salida. genere esperanza, ¿no? Es un callejón sin salida. Es que ese es el problema está súper hablado por los especialistas ya, el callejón sin salida de las campañas electorales que se mantienen en el tiempo. Claro, como la urgencia y que el gobierno hizo todo mal, el anterior, entonces nosotros vamos a solucionar. Pero solo problemas, no hay una épica, no hay un relato. Ley de reconstrucción nacional, país en crisis, toda esa retórica que les permitió ganar, porque yo era la solución, es un discurso bien publicitario. Problema, migrante, delincuencia, ya. Solución, nosotros, ¿cierto? Claro. Típico, clásico. Sí. Pero la solución tiene que tener una salida, po. Y tú, al presidente, siempre serio. Vi a Quirós siempre peleando. Sí. O sea, dime cuál es mi dicho que me sonríe en la cara. O sea, ¿quién me da una señal de esperanza futura? Ninguna. Ninguna. Sonríe educó, pero para decir que no viene BTS. Claro, entonces te das cuenta. Es que eso también es lo que tú decís, es súper importante porque también lo no verbal comunica mucho más que lo verbal. Y vemos puros ministros tristes de un país. Bueno, Chile hay que decirlo, es un país que nos alegramos solamente para las fiestas patrias. Normalmente, y para Navidad con suerte, para el Año Nuevo, para ser más exacto. Son como nuestros dos hitos de felicidad. Y todo el resto del año andamos con cara de poto, si es verdad. Entonces, en eso tenemos también un gobierno que no te da salida, no te da esperanza en el discurso, en la narrativa. Piensa que hasta Piñera superó una pandemia y un levantamiento. Y arriba los corazones. Y arriba los corazones. Por lo menos había algo de épica. Y si nos vamos más para atrás, muchos que nos están escuchando probablemente se van a acordar, por ahí ya no recuerdo mucho, fue en los 90, el Piensa Positivo. Piensa Positivo, yo el me país estaba ya no recuerdo por qué, estaba haciendo una crisis económica, creo. Sí. Entonces hay una campaña Piensa Positivo, el dedo para arriba. Radio, ¿Te acordáis? Piensa Positivo, y pensemos en la campaña del no, que veníamos saliendo de una dictadura muy larga. Muy larga. Tenía una épica que era constructiva y era amorosa. Claro. Había algo de amor. Aquí no hay amor. No, nada, entonces es todo muy duro. Hay un tema, yo diría, hay un tema de reingeniería que tienen que hacerla muy pronto, de verdad tienen que hacerla muy pronto. Porque la gente normalmente, cuando ya lleva mucho tiempo apaleada, estamos hablando del 2018, 19 por ahí, adelante probablemente. Sí, y además también nos olvidamos de algo importante, que es la pandemia. Sí. O sea, la pandemia no la hemos superado. Otra cosa, yo no soy psiquiatra, obviamente, pero una cosa es que la pandemia está latente, la pandemia. Total. La tenemos todos metidos en nuestra cabeza, con una angustia ahí que está a flor de piel, pero está.
Y por lo tanto un gobierno tiene que un poco también entender eso, ¿ah? Y no lo logran comprender. O sea, hay que hacer un trabajo ahí de reingeniería comunicacional positiva de mirar el futuro. Piensa positivo del año 2001. Claro. La campaña. 2001. Oye, un fantasma definitivamente la pandemia, pero un fantasma al acecho también la situación de la ministra Steiner. No sé si pudiste ver el informe acerca de que se habría extralimitado, ¿no es cierto?, en sus atribuciones. La Contraloría es la que concluye esto cuando solicita algunos datos a la PDI, pero acá se enreda harto el asunto porque aparece la idea de una posible nueva acusación constitucional, y ahí me gustaría que me dieras tu visión. Mira, yo creo que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque en el fondo tiene un pez gordo mucho más interesante que ella, en remojo, para más adelante, que es Quirós. Porque Quirós prometió una cantidad de cosas, ahí están, y lo más probable, dada la situación económica que estamos viendo, local y global, no lo va a lograr. Entonces yo creo que mejor guardar. Si yo fuera de la oposición y estuviera trabajando en la oposición, obviamente yo le diría, oye, aguantas un ratito, deje pasar unos meses y van a tener un pez gordo para atacar. Y el ministro en ejercicio. Además. Obvio. O sea, ¿para qué van a quemar la...? Además que ya está demostrado, o sea, las encuestas de la semana pasada dejaron clarito que ningún ciudadano común y corriente no entienden estas cosas que pasan con un mundo paralelo. Es un mundo paralelo que los aleja de las soluciones reales, de lo cotidiano. Entonces ya se dieron cuenta los políticos además de esto. Ya, pero podría haber ahí algo con la exministra Steiner, porque finalmente... Yo la pueden llamar, la van a llamar al Congreso. Claro, y también genera una especie de daño a la credibilidad de una institución, una institucionalidad, un ministerio recién creado, recién instalado, el Ministerio de Seguridad, muy importante. Hoy día con un ministro que se luce más, digamos, en lo comunicacional. Es que, a ver, que ahí está también el tema de los consensos. O sea, si de verdad la oposición quiere gobernar en 4 años más, no puede estar agarrándose de cualquier cosa para pegarle al gobierno. Tiene que saber dónde pegar. La ex ministra ya es cosa de la historia, es parte del pasado. No del futuro, ni del presente. Ya salió, además. Ya salió, no, y perdona, ella iba a tener un cargo en el gobierno, pero con la decisión de la Contraloría quedó bloqueada, o sea, ya no puede entrar al gobierno. Claro. O sea, ¿para qué perder energía en eso? Además y no tienen los votos tampoco. Y además te desprestigia como oposición, no te aporta nada. Mejor que se guarden los tiros para más adelante. Hay una que está guardando además los tiros del Partido de la Gente para la posibilidad de una acusación constitucional contra el expresidente Boric. Lo ha dicho Pamela Giles incluso. Sí. Podría llegar a eso. ¿Te parece que eso es algo de sentido común finalmente? No, olvídate, sería notable que lo hicieran. O sea, de verdad, con eso le darían más o menos... El expresidente Boric tiene un 31, un 32% de aprobación. Con eso lo tiran al tiro al 40%. Le dan el presidente Boric sabe hablar, tiene muchas habilidades comunicacionales, es una oportunidad espectacular, le darían una pantalla increíble. Se empezaría a poner nervioso Bodanovich para los próximos 3 años. Sí, claro. Yo creo. No, o sea, si lo hace el Partido de la Gente sería un error de eso gigante. Pero el Partido de la Gente, Cristian Contreras, que estuvo acá en este mismo programa, lo había adelantado también, esa misma intención, y es como, hay algo como medio antisistémico también, ¿no? Sí, nosotros derribamos el sistema. Pamela Giles lo venía haciendo antes, los retiros de las FP, o sea, hay una cosa que es bien antisistémica también. Sí, lo que hace ella no es antisistémica, la diputada Giles es una diputada con olfato político y mucho oportunismo, y en donde ve una oportunidad para ganar algo en términos de imagen, de favoritismo, de poder, y mucho de poder, lo va a hacer. Y si con la izquierda o con la derecha le da igual. Por eso es tan complejo, como lo entendió muy bien hoy en día el oficialismo, es muy complejo con ellos negociar. Sí, complicado. Es y complicado. a veces van por un lado, después van para el otro. Claro, es complejo, súper complejo. Volvamos un poquito a lo de la ministra Steiner. Salió el ministro Alvarado, el viceministro Alvarado, a defenderla un poquito. Vamos a escuchar sus palabras. Nosotros somos agradecidos y reconocemos el aporte de la ministra Steiner en su paso por el gobierno y en el ejercicio de un cargo público. Todos los ministros de pronto podemos cometer algún tipo de error, y en ese sentido la Contraloría aquí manifestó públicamente que había una falta al deber de abstención que suele ocurrir en muchas oportunidades en diferentes instancias. A mí me llama la atención una cosa, esta como que se ponen en condicional, ¿no? Como que suele ocurrir, ¿no? Que podría pasar esto. En el futuro. Sabemos quienes trabajamos en periodismo, y capaz que tú también lo hayas escuchado, que hay un montón de teorías respecto a la petición de esta información, incluso hasta
un lío amoroso entre medio, ¿no? Se dice por ahí. Claro. Hay mucha trascendido. Pero por otro lado me llama la atención la posición del ministro Martín Arrau, que está mucho más cerca de esa postura. Que también la defendió. No evita dar juicio. Sí, pero dijo que hizo un gran trabajo. Claro, pero se y yo digo, ¿no? y varios dijeron que hizo un gran trabajo. Y bueno, ¿cuál fue el gran trabajo? No, pues más o menos no mal trabajo, no tenía ni plan. A ver, escuchemos al ministro Arrau. Voy a agradecer lo que hizo ella y los subsecretarios anteriormente. En lo particular, es siempre, como lo hemos hecho, ser muy cuidadoso del mandato legal. Como lo dice el mismo informe, sobre la unidad estratégica se está cumpliendo, nosotros estamos ejecutando, y sobre las demás actuaciones que hemos tenido nosotros, sobre lo que usted pregunta de las posibles aprendizajes, pues, nos ajustamos al rol de coordinación estratégica de este ministerio, lo que le hemos manifestado a todos los organismos que participan en este ecosistema de seguridad pública. Pero como que lo trae a él y al presente, esa es la sensación que siempre me deja Arrau. Ahora, bueno, ella es parte del pasado, yo creo, y además una persona sin experiencia política. Sí. Una experiencia con experiencia política jamás hubiera hecho eso. Comunicacional. Claro, pero ojo, era fiscal y los fiscales normalmente enfrentan las cámaras, y particularmente en el norte, que hay harto rollo con el tema de las drogas. Yo creo que a ella no la prepararon en nada para ese cargo. Nada. Terminó subiéndose totalmente al final al gabinete, y lo decíamos también en la reunión de pauta con el equipo acá de Vía X, que se pierde una gran fiscal. Porque como fiscal hizo un tremendo trabajo en el norte. Sí, sí. Pero bueno, ella tuvo la responsabilidad de elegir un cargo porque no estaba preparada, y el gobierno particularmente gran responsable de haberle dado un trabajo para el cual tampoco estaba preparada. Porque el trabajo de un político es un trabajo, un ministro es un político. Es un político. Técnico o no, pero es un político. Ella no tiene experiencia política, y cuando tomó esa decisión se equivocó. Un político con experiencia, un buen Chumilla, el mismo Alvarado, no te lo hacen esos errores, no te los cometen, ¿te das cuenta? Exactamente. Oye, nos quedan unos últimos minutitos, estamos hablando de estas vocerías que son como múltiples, donde además aparecen otras personas hablando acerca de situaciones muy complicadas, como la laboral, como la del desempleo, volver un poquito a lo económico, y aparece este trascendido acerca de que se estaría preparando un proyecto de 52 horas semanales, por las declaraciones de David Bravo, uno de los expertos de la mesa técnica, que entrega estas 22 propuestas para mejorar de alguna manera la grave crisis que tenemos de desempleo en nuestro país. Pero queda como vocero de gobierno David Bravo, llama la atención, porque finalmente aparece este trascendido y se convierte rápidamente en el inconsciente colectivo como una realidad, ¿no? Claro, sí, así es. Es particular eso, porque David Bravo siempre habla en todos los medios de prensa como experto, pero ahora el comité de expertos eran todos de derecha, todos, salvo uno que era un poquito un híbrido. O sea, era un comité bien peculiar. Un comité particular, y lo otro que tiene que ver que no hay representantes de los trabajadores tampoco. Por eso te digo, es un comité bien de Barrio Alto, con todo cariño y respeto por el Barrio Alto. Ya eso es peculiar. Y es peculiar también que lo formalice a través de un medio de comunicación uno de los voceros de este comité, y no lo haga oficialmente el ministro del Trabajo, que le corresponde entregar las principales conclusiones, ¿te das cuenta? Claro. Ahí nuevamente tenemos un tema de vocería. Es tierra de nadie, lamentablemente es tierra de nadie la vocería, el rostro de nuestro gobierno en términos comunicacionales, es tierra de nadie hoy por hoy. Y nos vuelven a echar otro poquito más de tierra encima, pensando si es que efectivamente vamos a tener 52 horas semanales de trabajo, y además que... ahí están los integrantes, claro, exactamente. Alejandro Mico, yo los miré todos los perfiles, y Mico más o menos, el resto, pero no, o sea, no hay por dónde. Mira, la Cookie Pérez, que está ahí abajito, yo te diría que es una mujer que puede aportar una visión distinta, porque es una experta en procesamiento de datos. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los principales sectores industriales en Chile? Minería. No está, o sea, ni siquiera lo de ACUT. Hagamos una segmentación por industrias más relevantes para el país. Exportaciones, no sé, vinos. Frutícola. Agricultura, salmones. ¿Dónde están? Exacto. ¿Dónde están los obreros ahí, los empleados? La clase trabajadora, ¿dónde está? Puro académico. Eso no es el mundo real. El mundo real es una mezcla de varias cosas. No está. Quizás también por eso el ministro no quiso hacer de vocero. Quiso mejor tirar un globo sonda, como se hace muchas veces en política, que la entrevista a uno que le gusta hablar, que lo entrevisten a él,
veamos cómo el mostrador con esta entrevista contamina al resto y veamos qué pasa. Y si no, nos echamos para atrás. Puede ser un globo sonda, perfectamente posible también. Pero a mí me pasa también con estas mesas técnicas, que cuánta mesa técnica hemos tenido en todos los gobiernos. Me acuerdo con la Bachelet, ¿cómo se llaman estos grupos? ¿Y a dónde llegan esas mesas técnicas? Me acuerdo para después los pingüinos. Llegaron a Peña, Carlos Peña, y Carlos Peña cuesta sacarlo de la rectoría, lo llevaron a Peña y todo, y no pasó mucho. No quedan nada. Y después caímos igual en el levantamiento del 2011 por los estudiantes universitarios. Pero lo que sí queda es esta sensación de que me van a cambiar las reglas del juego de nuevo. Claro. Y ahí también se hace un flaco favor el propio gobierno, que está tratando de supuestamente generar reglas del juego muy, muy significativas o parejas para que haya más inversión. Y estamos viendo que ni siquiera traemos la inversión extranjera, no hay inversión de las propias empresas que operan en Chile porque está todo muy movido. Mira, la otra vez hablando con el sector empresarial, amigos míos del sector empresarial, yo les preguntaba, bueno, ¿pero qué opinan de Kast? Que es una muy buena persona. Y que es una buena persona, ¿verdad? Lo sienten y eran empresarios más importantes, decían, lo vemos como una buena persona y lo está haciendo bien, estamos súper preocupados. Porque lo que le busca un empresario no busca ni izquierda ni derecha, obviamente le gusta un poquito más a un lado, pero le gusta tranquilidad para poder hacer sus negocios. Que nadie lo friegue, pueden mirar al futuro tranquilo, de saber, ya el tema tributario es el tema de contractual es y pongamos otro. El vaso medio lleno. Si yo tengo una empresa que le va bien, quiero contratar a personas, quiero que tener ciertas seguridades para que esas personas tengan un grado de bienestar. Claro. Pensemos en la empresa como una institucionalidad, claro. Como hace rato en Chile ya, salvo excepciones. Entonces también todo eso lo confunden, ¿te das cuenta? Y a mí no sé lo que nos están escuchando, pero a mí me queda la sensación. Yo igual tengo una mirada política también, obviamente, como cualquiera. Pero me queda la sensación de cuando sale esta última filtración, entre comillas, es que todo es en contra de los trabajadores. O sea, al final te va quedando eso. Le bajan los tributos a las empresas, no van a pagar por su bien raíz, donde viven los más ricos. La indemnización por años de servicio, también, que podría bajar entonces. También, incluso más. Decía este señor, decía claro, si la empresa tiene que bajar las horas, va a poder llegar a final de mes, no te va a contratar 8 o 10 horas diarias, te va a contratar realmente 4. Y eso también va a ser legal. Te va quedando la sensación de que este es un gobierno que está en contra del trabajador. Ahora, en términos modernos ya no es el trabajador, ya es el conductor de Uber, el empleado de allá, no es la clase trabajadora, es algo distinto, pero queda la sensación de que están haciendo todo en contra de la clase media finalmente. Y al final no puedes hablar de propuestas concretas y serias, de flexibilidad laboral, pensando precisamente lo que tú estás diciendo, cómo la gente está que la flexibilidad laboral para las mujeres es súper importante. O complementando renta con las aplicaciones, pero bloqueas eso es una todo, realidad. Dejas todo bloqueado. Todo bloqueado. Oye, y hablando de bloquear, ¿qué te ha parecido, Cristian Cortito, la discusión acerca de la reformulación de la ley penal adolescente, ¿no? Esta discusión acerca de si efectivamente se bajaba, eso no tuvo agua en la piscina, pero lo de la responsabilidad de los jóvenes de 16, 17 años que podrían ser. Yo creo que un proyecto súper oreja, tiene alto rating positivo para el gobierno, y en ese contexto es un win-win para el gobierno, o sea, sacar adelante un proyecto así, a lo menos sin avanzar mucho más, pero decirlo y detallarlo, aunque después sea rechazado en el Parlamento o en el Congreso, es un punto a favor. Porque todo el mundo quiere castigo. O sea, de alguna forma, el actual gobierno, desde su campaña electoral a la fecha, no han condicionado, y también los años de gobierno, de distintos gobiernos, para ser justos, a castigar. Somos un país que quiere castigar al delincuente. Tenga 10 años de edad o tenga 30, lo quieren a todos fusilados en la calle. Eso es lo que la gente quisiera sentir y vivir y ver. Pero para eso están los gobiernos, para darle racionalidad, dar justicia y ordenar las cosas y darle una mirada de largo plazo. Antes hablábamos de la mirada de futuro, la mirada positiva. O sea, ¿tú qué mirada positiva le das también a un delincuente? Un delincuente también es víctima de la sociedad. Total. No es delincuente porque sí, no es delincuente porque quiere. Es delincuente porque nació en tal comuna, tiene un círculo familiar que también es delincuente, la mamá probablemente pasa gran parte de la vida en la cárcel que está en Vicuña Maquena, en Santiago, cárcel para mujeres, porque es traficante. O sea, todo su circuito de comunidad, sus redes sociales, su red es esa. Entonces, ¿qué ha hecho? Y al cambiar ese paradigma, es plata. Implica que el Estado tiene que invertir, no solamente castigar. Yo miraba, por ejemplo, en Inglaterra, la pena de los chicos parte de los 10 años de edad en Inglaterra, en Reino Unido. De los 10 años de edad. Sí. Pero van a un tribunal de menores y tienen todo un proceso de activismo y desarrollo para que esta persona salga de la delincuencia de la medida posible. Sí. Y eso tiene un éxito más o menos un 30%.
Pero no, ahí hay un Estado presente, porque también Claro, cuando po. tú hablas con expertos en crimen organizado, el narcotráfico entra donde el Estado no llega. Exacto, Y está muy presente. exacto. Cristian Leporati, muchas gracias por conversar con nosotros. Es un Encantado, como placer estar siempre. contigo. Igual. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Cadena Nacional y volvemos con ustedes.